Las preguntas. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Son las palabras del Dios de la Biblia a su siervo Jeremías, el profeta Jeremías, que vivió 600 años antes de Cristo. Hace unos 2600 años ya que existió Jeremías. Y seguramente él tenía muchas preguntas que hacerle a Dios, tenía muchas inquietudes, muchas incógnitas. Y Dios mismo le da la clave, le da el canal, diciéndole: clama a mí y yo te responderé. Como el Señor diciéndole: no le clame a la persona equivocada. No busque instrucción en cualquiera. No aprenda de cualquiera. Y ese clama a mí es un llamado a la oración. Es un llamado a la meditación en Dios. Es una oportunidad para buscar a Dios a través de la comunicación, del canal de la oración, que es el único medio para comunicarse con Dios que haya abierto para la humanidad. Clama a mí significa que Él sabe, por eso nos invita a que vayamos a Él, a que lo busquemos a Él, que le preguntemos. Si algo tiene el ser humano, son preguntas. Clama a mí significa pregúntame a mí. Los seres humanos, mayormente los creyentes, los hijos de Dios por el Evangelio, cada día tenemos más y más preguntas, cosas que no comprendemos, cosas que no entendemos por qué pasan o cómo van a pasar. Y nos hacemos cantidades de preguntas que tal vez no se las hacemos a nadie, o le formulamos la pregunta a alguien pero no quedamos satisfechos con la respuesta. A veces escuchamos varias versiones de lo mismo que queremos saber, pero no sabemos entonces cuál de ellas sea la verdadera, aunque todas suenen verdaderas. La verdad es una sola. Cuando el Señor le dice a Jeremías, nos dice también a nosotros: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. En Dios hay respuestas, en Dios hay enseñanza. Y no dice que Él enseña cosas simples ni que responde a cosas simples, sino cosas grandes y maravillosas, cosas grandes y ocultas, escondidas. El conocimiento de Dios es selecto, el conocimiento de Dios es sublime, la sabiduría, la ciencia de Dios es única. Y dice que nosotros, si no le clamamos a Él, permaneceremos en ignorancia, porque Él dice que yo tengo cosas grandes y respuestas grandes y enseñanzas grandes que están ocultas, que tú no las conoces, pero nosotros las conoceremos si le clamamos a Él por revelación, por iluminación, por conocimiento, por sabiduría, que Él nos ilumine los ojos del entendimiento para comprender. ¿Qué son entonces las preguntas? Son inquietudes. El que quiere preguntar está inquieto. Una pregunta es indagar, inquirir, cuestionar, someter a escrutinio lo que se quiere saber. El que pregunta, interroga, está curioso. Una persona no pregunta si no siente interés por el tema. Quien pregunta es porque tiene dudas, intriga, se encuentra en un dilema. Preguntar es hacer un requerimiento, un pedido, una solicitud. El que pregunta debe estar dispuesto a escuchar.
a aprender. Las preguntas sumergen a la persona en enigmas, porque muchas veces las respuestas no vienen como se planean, ni de la manera más fácil, sino que hay respuestas que generan más preguntas. Todos tenemos preguntas que hacer y le estamos recomendando que la fuente para ir con nuestras preguntas es Dios. Él fue el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Él sabe la respuesta a todas las incógnitas de la humanidad. Todos tenemos muchas preguntas, aunque no todos hacemos las mismas preguntas, porque todos vemos con una óptica diferente el mismo asunto. Cuando usted quiera preguntar, vaya a la fuente principal, pregúntele al indicado, al que sabe. Uno no le pregunta de ciencia a un ignorante. Uno no le pregunta de medicina a un mecánico. Y así, por ejemplo, todas las ciencias están organizadas, de modo que pregúntele al indicado, vaya al que sabe y él lo orientará. En este caso, Dios es sabelotodo. Dios es el único que todo lo sabe, el omnisciente. Quien pregunta es porque quiere saber y Dios quiere darnos respuestas, cosas grandes y ocultas que tú no sabes, no conoces, no comprendes, ni te imaginas. No temamos a decir, no lo sé. Hay gente que por orgullo dan una respuesta de consentimiento. Sí entendí, claro, me quedó muy bien explicado, pero la verdad es que no entendió, y eso es peor, porque la persona orgullosa no aprende. Mientras que el que reconoce que es ignorante, que no entendió, que no sabe, y eso no significa que sea bruto, sino que todos no tenemos la misma capacidad de comprensión y hay cosas que las comprendemos a su tiempo. Entonces no temamos, no nos dé vergüenza decir no lo sé, porque el que dice esa frase aplica y califica para aprender, para saber más. Hay preguntones olvidadizos, hay gente que siempre se la pasa haciendo las mismas preguntas y reciben la respuesta, pero como no ponen atención, como no valoran, entonces son olvidadizos y rayan con la chocancia, porque se convierten en oidores olvidadizos. Hay preguntas que son bien intencionadas. Hay gente que pregunta con el buen deseo de aprender, de saber. Pero hay personas que preguntan con malicia para hacer caer a la otra persona en la respuesta, para acorchar a los demás, para generar como para ostentar que ellos sí saben. Hay gente que pregunta lo que sabe y uno lo que sabe no lo pregunta, porque se echa de ver la malicia en la pregunta. Seamos preguntones con buenas intenciones y así calificaremos para aprender y para recibir las respuestas correctas. No exija respuestas si usted no preguntó. Hay personas que dicen, pero ¿por qué no me dijo? Y la otra persona le responde, es que usted nunca me preguntó. Entonces hay cosas que no se dicen si a uno no se las preguntan. No todo, pero sí hay cosas que no diga lo que no le están preguntando. No pregunte en exceso para que no sea imprudente. Esa es una de las cosas que choca del periodismo, que a veces son ráfagas y ráfagas de preguntas, bombardean a las personas con preguntas y quieren como poner en su boca las palabras que quieren escuchar para como cazar a la persona, como hacerla errar.
o pretender que dijo lo que nunca quiso decir, y por eso lo bombardean con preguntas capciosas. El asunto de las preguntas es que quien pregunta es porque quiere saber, porque quiere aprender. Toda ciencia genera preguntas, todo conocimiento, toda preparación. Cada que usted se aventura en un conocimiento, cada que usted emprende un proyecto, sea una profesión, un arte o un conocimiento de algo, de algún área de la vida, sea un tema de la Biblia, un tema práctico, un tema, no sé, cualquier cosa que a usted le surja por aprender, todos esos conocimientos generan preguntas. Uno a veces cree que leyéndose cierto libro o haciendo un curso, una carrera, tomando clases de algún tema, de algo, que va a quedar completamente satisfecho y que ya no le van a surgir preguntas. Pues la verdad es que quienes más preguntas tienen son los que más saben, porque entre más se sabe, más responsabilidad hay y más curiosidad se despierta. El ignorante no tiene curiosidad por nada, o de pronto por lo malo, por las necedades, pero el sabio tiene muchas curiosidades, tiene muchas incógnitas, tiene muchas preguntas, porque un conocimiento nos lleva hacia otro, hacia la necesidad de otro, y en la constancia de estar mejorando surgen muchas preguntas. ¿Tiene usted preguntas acerca de su destino eterno? ¿Tiene usted preguntas acerca de su alma, de su corazón, de su origen, de su pasado, de su presente, de su futuro, de su destino eterno? ¿Tiene usted preguntas acerca de la salvación de su alma o de la condenación de su alma? Pregúntele a la Biblia, pregúntele a los evangélicos de la sana doctrina del nombre del Señor Jesús, pregúntele a Dios en oración. Pregunte a tiempo, antes que sea tarde. Sea oportuno en preguntar. Usted tiene derecho a saber su verdad, usted tiene derecho a saber qué le espera según la Biblia en Dios. De modo que no espere la última hora para hacer las preguntas que quiere hacer hoy. Un sabio siempre hará buenas preguntas y un necio siempre preguntará tonterías. Muchas preguntas no tienen respuestas. Esa es una de las cosas que nosotros debemos aceptar y que más nos cuesta. Y es que a veces queremos saberlo todo, pero el único que lo sabe todo es Dios y tampoco nos responde a todo lo que le preguntamos. Hay preguntas a las cuales Dios solo nos va a dar respuestas en la eternidad. De modo que debemos aprender que no estamos llamados a saberlo todo, porque el único perfecto es Dios. Y que hay cosas que si las supiéramos, tal vez nos harían daño. Es como dice la Biblia, que bástale a cada día su propio mal. Nosotros no queremos saber de una desgracia que tal vez haya futuro para nuestras vidas, de un mal rato, de una mala experiencia, no. Vivimos el hoy y ponemos nuestro hoy y nuestro mañana en las manos del Señor Jesucristo. Hay gente cuyo trabajo es preguntar, solo preguntan y preguntan, pero nunca dan respuestas. Hay gente que solo es buena para preguntar, para demandar razón de otros, pero no les gusta dar respuestas, no les gusta dar cuentas. Hay gente que no sabe preguntar porque son imprudentes, son groseros, son capciosos, son preguntas de doble sentido, maliciosas, preguntas que encienden la ira de la otra persona, que son provocativas a la rabia, al desequilibrio. Y una de las cosas que podemos aprender de los niños es que todos los niños son profesionales en preguntar.
Con razón la Biblia dice que debemos hacernos como niños para que podamos entrar al reino de los cielos. Y parte de ser como niño es que un niño no pregunta con malicia, sino que está lleno de incógnitas, tiene su cerebro que lo quiere llenar de información. Por eso hay que direccionar a los niños a preguntar las cosas correctas. Clama a mí y yo te responderé. Son las palabras que hasta hoy siguen sonando. Clamémosle al Señor, no le clamemos a fuentes equivocadas. No vaya a la fuente incorrecta. Preguntémosle al Señor, al Dios Todopoderoso. Él es el sabio de sabios, Él es la máxima sabiduría. Que el Señor Jesucristo les bendiga.